con el bailando no se meta nadie. Johnny Pacheco fue uno de los creadores de la Fania All Stars en 1968, agrupación por la que pasaron artistas de la talla de Celia Cruz, Tito Puente, Ismael Miranda, Adalberto Santiago, Bobby Valentín, Héctor Lavoe, Willy Colón, entre muchos otros. La leyenda de la salsa compuso más de 150 canciones que se convirtieron en clásicos salseros y le dieron la vuelta al mundo. Además, con su agrupación interpretó otros temas que se convirtieron en éxitos con los que hoy lo recordamos. Quítate tú. Life in Africa. Sonero. Siempre no se ha borrado en la historia del sonero. Vive donde te cantamos, tú sigues siendo primero. Esencia del guaguancó. Oh, lo, 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 la, la, oh, lo, lo, la, la. Le traigo mi guaguancó sabrosón. Mi gente. ¡Vengan conmigo! No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes. Mi gente siempre responde. Vámonos pa'l monte. Se ve mucha congestión, pero allá en el monte mío hay paz y fascinación. Vamos pa'l monte. El tumbaíto. Traigo para bailar, es un tumbao bien sabroso. Que yo traigo para bailar, es un tumbao bien sabroso. Guantanamera. Al papá de la salsa se despide como él siempre quiso, con música. Artillero tanto yo, esos son grandes soneros, que el monte siempre me gritó. Ustedes lo vieron, se fue el papá de los papás en la salsa, Johnny Pacheco, el creador de la Fania All Star en 1968. Por allí pasaron los más grandes, dirigidos por uno que podría catalogarse, según muchos expertos, como el más grande. Logró manejarlos. Estamos hablando de Héctor Lavoe, estamos hablando de Willy Colón, de Cheo Feliciano, de tantos artistas, de La Negra, de Celia Cruz, precisamente. Y por eso vamos al punto ahora. La comunicación es con J. Fernando Quintero, experto en este género musical y en muchos otros. Una Biblia en materia de salsa y en muchas otras materias. De eso no tengo la menor duda. J. Fernando, bienvenido. ¿Qué significa la partida precisamente del maestro Johnny Pacheco? Muy buenas tardes. Buenos días aún. Un saludo cordial, Juan Carlos, para usted y para toda la audiencia en Colombia y en el mundo. Pues creo que en el tiempo contemporáneo es una de las pérdidas mayúsculas, una de las pérdidas más grandes que ha tenido la salsa. Cuando los artistas se van, cuando los artistas fenecen, se hace una recapitulación de toda su obra y el homenaje merecido, el homenaje que cada artista pues se ganó en vida, se le otorga, se le concede. Pero lo de Pacheco está superando mucho más allá cualquier reconocimiento por varias razones. Era jefe de jefes, era director de directores. Para sintonizar un poquito, porque no todo el mundo anda empapado en estas líderes de la salsa, las Estrellas Fania estaba conformada por músicos que cada uno, por lo menos la mayoría o la gran mayoría de los componentes de las Estrellas Fania, tenían sus propias orquestas, tenían sus propias casas de producción, tenían de cierta medida o en cierta manera una solvencia económica. Tiempo después podríamos decir que todos eran ricos, algunos hicieron mucho más dinero que otros. Entonces manejar gente con ese perfil, donde son talentosos, donde cada uno tiene su propia banda, donde se reunían para hacer las giras de Fania, manejar egos, y aunque suene un poquito incómodo en este momento, manejar también adicciones, era complicado. Y Johnny Pacheco logró catalizar todo ese tipo de situaciones y de características y sacar adelante un proyecto que había nacido de su imaginación, de su esfuerzo y de su dedicación también. Pienso yo que cuando un artista como Pacheco fenece,
y uno mira lo que hizo, merece de pronto un busto, por lo menos un busto, y hay que hacerle un reconocimiento aparte, porque piensen ustedes, para flexibilizar un poquito esta nota que es solemne per se, que cuando uno va a manejar la humildad de Rubén Blades, el buen genio de Willy Colón y la cordura de Héctor Lavoe, por ejemplo, para manejar esas tres cosas uno necesita ser Johnny Pacheco. Era bien difícil. Entonces hay que hacerle un reconocimiento a Johnny Pacheco. Para mí, en mi opinión, es el más trascendente de todos los músicos que tienen que ver con la salsa en todos los tiempos. Figuró aquí, figuró allá, hizo una carrera muy bonita, pero yo creo que hay que tener en cuenta y tener presente que cuando Johnny Pacheco, que llegó a los 11 años a la ciudad de Nueva York, se instala allí y comienza en forma su carrera por allá a los 18 años, Nueva York estaba invadida en ese momento de jazz. Lo que manejaba toda la urbe era el jazz americano. Los latinos estaban arropados por el son cubano, por la música cubana. ¿Que se le dieron unos factores a Pacheco a favor? Sí. Lo que fue, por ejemplo, la Revolución Cubana y el aislamiento de la isla de Cuba y el poder suplir esa necesidad con su talento, con su banda y sus producciones, juega a favor de Pacheco. Pero cuando Pacheco llega no la tiene fácil. Está de moda otra cosa. Si ustedes revisan la historia de Pacheco, fue a grabar y no le grababan porque no le creían a ese estilo de música. No se habla de salsa porque la salsa como tal se viene a reconocer por allá después del 64, 65, es decir, después de la creación del sello Fanía, que originalmente es Fanía con tilde en la I, pero se fue degenerando la costumbre, le borró la tilde y quedó como Fania. Ese nombre lo saca Pacheco de una canción cubana de Reinaldo Bolaños, que ya la había grabado antes, por ejemplo, El Ciego Maravilloso, Arsenio Rodríguez, y ahí nace el sello de Johnny Pacheco, buscando precisamente tener su propio sello, su propio espacio para darle rienda suelta a todo su talento, a toda su creatividad. No era fácil para Pacheco. Los que llegan después, en cierta forma, encuentran una puerta abierta, un sendero, un camino que poco a poco se va abriendo, que era difícil recorrerlo, pero ya había un pionero. Pacheco es no solamente fundador de la Fania como sello y las Estrellas Fania como orquesta, sino que también Pacheco es el pionero y responsable de que se le haya abierto desde Nueva York para el mundo la puerta a todas esas estrellas que ustedes mencionaban en la nota anterior, a Lavoe, a Valentín, a Willy Colón, a Ray Barreto, a Roberto Roena y toda esa serie de figuras, Juan Carlos. Pues precisamente usted nos hace una maravillosa ubicación biográfica de lo que era Johnny Pacheco, pero vamos a hablar, J. Fernando, precisamente de los momentos que usted compartió con él. Tuvo dos momentos muy especiales cuando estábamos preparando esta entrevista, usted me hablaba de ellos. ¿Cuáles fueron esos momentos? La primera vez. ¿Y qué fue lo que concibió del hombre? ¿Cómo lo concibió usted? ¿Cómo lo vio? Bueno, devolvámonos en el tiempo. En la década del 90, cuando estaba yo en la ciudad de Bogotá, en una de las emisoras FM, vinimos a la Feria de Cali para hacer el respectivo cubrimiento y nos invitaron a un almuerzo con Johnny Pacheco con carácter social. Por eso no hubo grabadoras, no hubo entrevistas. Si me pregunta el perfil de Johnny Pacheco, y creo que los que lo conocen saben que primero era una persona muy sencilla, supremamente sencillo. Para haber sido un tipo con tanto recorrido y haber manejado tantas estrellas, era una persona muy, muy sencilla, muy callado. Le gustaba de pronto echar un chiste de lo que nosotros llamamos acá en el argot, y ustedes lo van a entender, de esos chistes que uno llama huesos. Pero por el cariño y la gracia que él le ponía, la gente terminaba aplaudiéndole y celebrándole. Casi los chistes de Pacheco todo el mundo se lo sabía. Permanecía la mayor parte del tiempo poniendo atención a lo que los demás comentaban, y cuando le preguntaba a alguien algo, él lo respondía muy puntualmente, siempre al lado de su esposa María Elena, a quien le dicen cariñosamente Cookie. En esa oportunidad nos encontramos con un escenario, Juan Carlos, y de todos los televidentes, donde Héctor Lavoe hacía unos 5 o 6 años había muerto. Estando allí, yo le hice unas 2 o 3 preguntas sobre Héctor Lavoe, porque me sorprendía positivamente tener tan cerca
a un hombre que manejó a Héctor Lavoe. Creo que ustedes saben la historia del por qué Willy Colón y Héctor Lavoe terminan uniéndose. Y en esa historia tiene que ver el señor Johnny Pacheco. Y la voy a contar aquí brevemente para los que no se la sepan. En un edificio en Nueva York, en un piso tocaba la New Yorker, donde el cantante era Héctor Lavoe. Y en el de abajo estaba tocando Willy Colón. Ellos eran competencia, ellos, por lo tanto, no eran enemigos, pero no tenían una muy buena relación porque eran competencia. Resulta que cuando llega el momento en que... Continúa. Te estamos escuchando. Bueno, perfecto. Es Sí, que se sí. me estaba cruzando aquí algo en el Tranquilo. retorno, No, no te entonces preocupes. pensé que nos había ido la señal. Gracias, No, Juan en Carlos. absoluto, aquí estamos. Claro que sí, señor. Muchas Ok, gracias. ok. Muy atentos. Bueno, entonces decía yo que Héctor Lavoe y Willy Colón eran competencia porque estaban en el mismo edificio. Y cuando Willy Colón lleva su producto para el sello Fania, lo revisa Jerry Masucci, a Jerry le gusta el trabajo, pero cuando lo pone en consideración de Pacheco, Pacheco le dice, a mí me gustan los arreglos y está muy bueno el producto, pero ese cantante que tienes ahí no va, ese cantante hay que cambiarlo. Yo te tengo un cantante. Willy Colón le dijo, no hay problema, pongamos el cantante que tú digas. ¿Quién es? Le dijo, no, el flaquito que canta con la New Yorker. Willy Colón dice, no puede ser, esa banda no me gusta y ese cantante tampoco. Y le dicen a Lavoe, vas a grabar un álbum con Willy Colón. La competencia dice, no, yo no voy a grabar con ese señor, no le pongo la voz a esa producción. Y es Pacheco el que tiene la visión de lo que puede ser Willy Colón Lavoe y los convence a los dos y logra hacer ese matrimonio. El resto es historia, ustedes lo conocen. Si no hubiese sido por Lavoe, ¿qué sería de Willy Colón y viceversa? Entonces, Pacheco siempre tuvo esa visión. Y ese día, en ese almuerzo, yo le pregunté por Héctor Lavoe. Todas las preguntas me las respondió. Le dije de la indisciplina de Lavoe, de la adicción, de su final, cómo lo había manejado, de la experiencia con Héctor Lavoe. Y él me decía que lo de Lavoe, lo que más le ayudó a Lavoe es que era de la calle. Me decía, muchos artistas tenían mucha afinación y tenían mucha preparación, pero lo que tenía de arraigo Héctor Lavoe, en Argentina, como dicen el lunfardo, la jerga que llaman en otro lado, todos esos vocablos, esas dicciones, los dichos que tenía Héctor Lavoe, y él era de la calle y además se sentía como malandro. Entonces eso le dio una riqueza a su interpretación que básicamente es lo que enriquece a Héctor Lavoe y lo que le dio pues el lugar para la posteridad.